Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo, en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece de los más importantes, con el perdón de mis invitadas, porque voy a decir que es un tema un poquito matapasiones, porque todo el mundo quiere salud, pero luego no todo el mundo se ha metido a ver cómo está configurado nuestro sistema de salud. Nada más que hay una relación directa entre una cosa y otra. Y de eso vamos a platicar, cómo está configurado nuestro sistema de salud, nuestras instituciones, la relación entre nuestras instituciones, las políticas de este sexenio y de los anteriores y hacia dónde vamos. De todo eso vamos a platicar con nuestras invitadas, que me permito presentarles. Están con nosotros María Fernanda Bustos, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. María Fernanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, María Fernanda, gracias por estar con nosotros. Y está también con nosotros Manet Vargas, ella es maestra en Políticas Públicas por Princeton. ¿Qué tal, Manet? Hola, ¿qué tal, Mario? Igualmente, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a las dos. Y déjame empezar por esto que decía yo del tema matapasiones, Manet, si me permites, porque de veras yo creo que pocos temas son tan importantes para la vida cotidiana de la población como el diseño de su sistema de salud. Sin embargo, es un tema del que se habla poco, ¿no? Es correcto, Mario. La verdad es que creo que poca gente sabe cómo funciona, particularmente el sistema mexicano es complicado porque lo tenemos completamente dicotomizado. Por un lado está la población abierta, que es aquella que no tiene seguridad social y sobre la que se han hecho reformas más recientemente, ¿no? Seguro Popular y posteriormente el cambio al INSABI. Y por el otro lado tenemos la seguridad, los que sí tienen seguridad social, pero de todas formas no los tenemos en cajas de aseguramiento y prestación que están separadas, ¿no? El IMSS, el ISSSTE, Pemex, Marina, ¿no? Inclusive los de los funcionarios estatales. Entonces, es complicado porque tenemos como la combinación de dos tipos de sistemas, ¿no? Los Beveridge y los Bismarck, ¿no? En términos técnicos. Entonces, eso complica un poquito la situación y hace que esté completamente ligado al mercado laboral dicotomizado, ¿no? Formal e informal. De acuerdo. Esto lo hemos visto en otros programas cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de pensiones en México. Y ahí brinca todo esto que nos acaba de decir justamente Manet. Cuando tratamos de explicar las pensiones en México, nos damos cuenta que no nos alcanza la vida porque cada institución es un sistema diferente. Y lo mismo pasa un poco con el sistema de salud, nada más que de ese se habla menos. Y María Fernanda, yo quisiera empezar un poco en este recorrido por decir que ahora vamos a hablar de la problemática que enfrentamos. Pero a mí me gustaría empezar con una nota positiva y es decir que hemos construido un sistema de salud que históricamente, digamos, ha sido una gran creación, ¿no? Estamos como en un momento en el que nos solemos repetir, y desde el propio gobierno nos lo dicen, que todo ha sido mal y que nada ha funcionado. Pero lo cierto es que hemos construido un sistema de salud. Ahora te insisto que platicaremos de las carencias para que nadie diga, ya se van a poner así que todo está bien. No, no, está muy mal y hay muchas cosas que están mal. Pero tenemos que empezar a reconocer que creamos un IMSS, que creamos un ISSSTE. Me gustaría que empezáramos un poquito la conversación también por ahí. Claro que sí, definitivamente el sistema de salud con sus altibajos, como en cualquier otro país, pues ha tenido algunas consideraciones bastante importantes, ¿no? De hecho, llegamos a tener este conflicto ahora porque al principio, cuando comenzaba el sistema de seguridad social, particularmente con toda la atracción de derechohabientes al Instituto Mexicano de Seguro Social, al IMSS, la cartera de servicios era maravillosa, ¿no? O sea, es decir, quienes podían acceder al IMSS tenían prácticamente cubierto todo para toda su vida, ¿no? Y no solamente trabajadores, trabajadoras, sino todas sus familias. Entonces esto, si lo juntamos con todos los demás derechos de las y los trabajadores, pues bueno, teníamos una categoría súper importante de lo que era el derecho a la salud en ese momento, ¿no? En ese momento, además, cuando a mediados del siglo XX, pues bueno, también tenemos que contemplar que la mayor parte de las personas estaban dentro de un esquema de trabajo formal. Entonces, esto implicaba también que había cada vez más personas que estaban dentro de este sistema. Por eso digo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Porque el panorama se veía maravilloso, pero bueno, no contábamos con que el crecimiento poblacional y todo, además, todos los cambios también en las características de las poblaciones, lo que empezamos a comer, a consumir, todo lo que vino también después, de igual manera, ¿no? Con lo bueno y lo malo del Tratado de Libre Comercio, pues también la parte negativa un poco fue también toda la atracción de la comida ultraprocesada. Entonces, bueno, empezamos a ser más sedentarios, empieza a
crecer la población y pues bueno, empieza este conflicto de, bueno, este sistema que se veía maravilloso, que íbamos a cubrir absolutamente todo para todas las personas, se empieza a caer. Empieza también a aumentar el trabajo informal y entonces, bueno, queda una población altamente desprotegida, ¿no? Pero bueno, se empiezan también a subsanar desde entonces, se crea el IMSS, lo que es ahora el IMSS Bienestar, pero bueno, para intentar subsanar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para empezar a cubrir estos huecos, para pensar a atender a poblaciones rurales? Pero bueno, digamos, el panorama se veía bien, ¿no? Y si nos vamos también como al análisis de cómo se ha conformado la legislación, pues México también ha sido punta de lanza en muchas cosas, ¿no? Incluso ahora, cuando hablamos en la región de lo que se está haciendo actualmente del convenio marco de control del tabaco, cuando estamos empezando a ver los resultados del etiquetado frontal, estamos viendo también como una respuesta positiva a todas estas medidas de prevención que son sumamente necesarias para empezar a atacar esta otra parte, ¿no? Que es el cómo le hacemos para atender a las personas que ya enfermaron, ¿no? Entonces, bueno, es decir, tenemos como en todo altibajos, pero sí, definitivamente podemos comenzar hablando de las cosas positivas. Y en ese proceso, Manet, que me parece importante, insisto, porque la única forma de cuidar nuestras instituciones es reconociéndolas, sabiendo el peso que tienen. Y esta es de las más importantes que hemos construido los mexicanos, más allá de gobiernos o de partidos. Creo que son instituciones justamente de país que hay que cuidar en ese sentido. Y en ese proceso, Manet, estamos haciendo un recorrido muy apretado, pero entiendo que parte de la definición era, primero, esto de incorporar que explicabas al principio, primero la economía formal, ¿no? Y entonces la idea del IMSS para los trabajadores del sector privado, el ISSSTE, todo el sistema de atención para los trabajadores del sector público, con sus variantes después de Pemex y de hospitales militares y todo para sectores específicos, pero digamos que estas dos grandes categorías de privado y público, ¿no? Y en este proceso, ¿qué tanto el sistema que históricamente construimos era un proceso descentralizado o era un proceso centralizado? Para las instituciones de seguridad social se pensó realmente en un esquema más bien centralizado, Mario. Obviamente, digo, toda la infraestructura repartida en el país, pero el IMSS tiene un control centralizado. Lo que tiene son delegados en las distintas entidades federativas y básicamente siguen instrucciones del centro, ¿no? Entonces, creo que fue un esquema que fue más bien pensado de esa forma y así funcionado, ¿no? Con sus pros y sus contras. Ahora, para la población abierta, retomando un poco lo que decía María Fernanda, se necesitaba, digamos, más infraestructura, ¿no? Porque se tenía poca infraestructura en salud de primer nivel, de segundo nivel, para la población, digamos, más marginada, que era la que no estaba incorporada a la seguridad social. Entonces, esta ampliación se logra justamente con lo que ahora es el IMSS Bienestar, ¿no? Que antes fue IMSS Oportunidades, IMSS Progreso, IMSS Solidaridad, IMSS Coplamar, y así me puedo seguir. Y después, cuando se hace la descentralización para población abierta de los servicios de salud, lo que se hace es pasarle, digamos, la poca infraestructura federal que había para población abierta a cargo de la Secretaría de Salud, se le pasa ya a los estados y se constituyen los servicios estatales de salud. Y entonces hay una relación clara con la federación que después se trata de ordenar a través del Seguro Popular, pero aún previo al Seguro Popular, digamos, ya los estados son autónomos en cierto sentido para manejar su infraestructura de primer nivel, segundo nivel, y ahí se logra cubrir un poquito más a población abierta. A ver, perdón que te interrumpa, Emanuel, claro. Nada más para los hispanoparlantes. Primer nivel, segundo nivel. Primer nivel, exacto. Los sistemas de salud se dividen en 3 niveles de atención. El primer nivel son los centros de salud, ¿no? Unidades de salud, para los que están afiliados al IMSS, las unidades médico-familiares, ¿no? Y eso, de hecho, es donde debe estar la mayoría de la atención, ¿no? Es la atención primaria que se le llama, porque ahí puedes controlar realmente la mayoría de los padecimientos más básicos. Después está el segundo nivel de atención, que ya es la infraestructura hospitalaria, ¿no? Que son hospitales básicamente generales, que funcionan igual para la seguridad social como para la población abierta, ¿no? Y en la población abierta estarían a cargo de los CESAS, Servicios Estatales de Salud. Y finalmente tenemos el tercer nivel de atención, que es el de especialidad. Entonces, igual, seguridad social tiene su infraestructura de alta especialidad. Igual, población abierta tiene los institutos nacionales, que de hecho como ahí puede acceder. Así es. Y puede acceder cualquier persona, aún teniendo seguridad social, digamos, la parte de población abierta siempre está abierta para todo mundo, particularmente el tercer nivel, que son los institutos nacionales. Ok. Entonces, ahora sí, con esto que nos decías,
la parte de tercer nivel quedó más en este diseño, digamos, sí, eso era más federal. Claro, la parte de tercer nivel hace sentido que sea un poquito más federal, porque tener hospitales de alta especialidad, pues no los pones en cualquier lugar, ¿no? Y son ya para cuestiones muy específicas. De hecho, hay un sistema de referencia, es decir, yo voy a mi unidad de primer nivel, me detectan que tengo alguna cuestión, me hacen una referencia al segundo nivel y de ahí me referencian al tercer nivel en caso necesario, ¿no? Ese es más o menos como funciona el sistema, ¿no? Y en cada nivel debo ir controlando cosas para la cuestión de costo-efectividad. Y además supongo ahí que es un poco un embudo, ¿no? Así es. Es decir, el volumen de primer nivel es mucho más alto que el de tercer nivel. Así es, correcto. Por ejemplo, en el caso de los diabéticos, ¿no? La mayoría del control se debería hacer en el primer nivel de atención, ¿no? Claramente los estudios de gabinete, otras cosas se tienen que escalar al nivel hospitalario, pero realmente no tendrían que entrar los diabéticos con complicaciones al segundo o inclusive al tercer nivel, sino si tuvieran un buen control, en teoría, ¿no? Y en el diseño del sistema deberían estar controlados en el primer nivel de atención. De acuerdo. Decíamos, Vera Fernanda, que en este cambio que tú nos contabas en unos momentos, creció la economía informal a niveles altísimos y parte de la discusión era qué hacemos con esos millones de mexicanos que no están protegidos por ninguno de esos sistemas y que terminan cubriéndolo además de su bolsillo, con el impacto que eso tiene para las economías familiares, ¿no? Que es brutal. Y entonces empezamos a escuchar esta creación del Seguro Popular, que decíamos ya son 20 años de esa discusión en tiempos del sexenio de Vicente Fox, con Julio Frenk como secretario entonces, y te pregunto, a ver, ¿qué pasó en ese momento y qué implicaba la creación de esa institución? Sí, claro, pues es bastante interesante el momento de creación y en donde se plantea lo que después fue el Seguro Popular, porque estábamos por terminar el plazo de los objetivos del milenio. Y parte importante de los objetivos del milenio era avanzar en la cobertura universal de salud. Nos estábamos dando cuenta que no estaba sucediendo en México, ¿no? Y como bien lo comentas, como ya lo estaban comentando antes, empieza a crecer el comercio informal, empieza a haber cada vez más personas que no tienen acceso a los servicios de salud e incluso esta descentralización de los servicios de salud, centralización de unos otros, empieza a generar que algunas personas no tengan acceso a todos los servicios, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con tercer nivel, los más especializados. Como lo sabemos, básicamente se concentran en la Ciudad de México. Entonces, bueno, se empieza a hacer una reflexión sobre hacia dónde vamos. En este mismo ínter, a nivel internacional, se empieza a conformar la agenda global que ahora conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde también se incluye la cobertura universal en salud. Entonces, se empieza a empezar a pensar, bueno, ¿cómo le hacemos para que lo que ya tenemos empiece a operar de una manera más eficiente y empiece a garantizar el acceso a la salud de todas las personas? Y entonces es cuando se empieza a crear Seguro Popular. Entonces, el planteamiento inicial del Seguro Popular comienza con la creación de 3 carteras de servicios. Entonces, es una manera muy sencilla en la que empiezan a decir, bueno, ¿cómo nos vamos a dividir los recursos, tanto de infraestructura como los recursos públicos? Pues entonces lo vamos a dividir tanto por el nivel de especialidad de las enfermedades que tengan las personas, como también de la calidad de infraestructura que tengan los estados. Oye, María Fernanda, perdón que te interrumpa. Sí. Ahí entendiendo que es sobre todo un instrumento más financiero. Exactamente, de inicio era una manera en la que la federación podía identificar cuáles eran los servicios que necesitaban los estados y a partir de eso intentar identificar cómo eficientar el recurso, ¿no? Este era el planteamiento inicial, porque entonces si había una clínica que quería empezar a dar cierto servicio, digamos, ya hablando en términos de tercer nivel de atención, ¿no? Queremos atender el cáncer de ovario, ¿no? Entonces la federación identifica que hay que hacer un protocolo, hay que identificar que estos hospitales tengan, efectivamente cuenten con el personal y los recursos de infraestructura para atender el cáncer de ovario, por decirlo, y entonces una vez haciendo este análisis, las clínicas, hospitales se podían acreditar y entonces proporcionar ese servicio. Como ya lo decía antes la maestra Manet, efectivamente tenía que ver con la infraestructura de primer, segundo y tercer nivel y a partir de eso el hospital decía, bueno, yo ya tengo todo para atender primer nivel, hagámoslo, ¿no? Y así fue como se empezaron a identificar estos catálogos, ¿no? El catálogo que atendía la mayor cantidad de enfermedades era Cauces,
y quien atendía las enfermedades más delicadas, las de más especialidad, era el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y ese alineado fondo, a esto... perdón, porque tiene que ver con enfermedades donde el tratamiento, si uno lo cubre de su bolsa, pues no hay economía familiar que la pueda sostener, ¿no? Exactamente, tiene que ver con todas estas enfermedades principalmente no transmisibles, algunas transmisibles como el VIH y SIDA, pero generalmente la mayoría son enfermedades no transmisibles que son muy caras y que cada vez, como lo comentábamos, con este cambio de la población empieza a haber cada vez más personas con cáncer, cada vez más personas con sobrepeso y obesidad que derivan, ¿no?, en otro tipo de enfermedades no transmisibles, y por eso es que son tan caras, ¿no?, porque van deteriorando a la persona, sobre todo sin un control adecuado, en un largo tiempo. Es decir, una persona puede durar muchísimos años con un tratamiento bastante caro y pues es imposible que lo paguen de su propio bolsillo, ¿no? Y en este sentido también es interesante lo que se hacía, porque a partir de un estudio socioeconómico se determinaba si la persona podía pagar cierto porcentaje de los recursos con el objetivo de no... pues de que las finanzas públicas no se fueran para abajo, ¿no? Que bueno, ya después, como se ha evidenciado y que es uno de los argumentos que se han planteado, pues esas cuotas familiares se dejaron de cobrar, lo cual también no ayudó a las clínicas y hospitales, ¿no? Y agregaría un elemento ahí, María Fernanda, si me lo permites, que es que el crecimiento, además de que estaba acotado a cobertura de algunas enfermedades, también, por lo menos los primeros años, estaba acotado al número de usuarios, ¿no? Es decir, no era para toda la población, sino que yo recuerdo que se anunciaba mucho de ya afiliaron tal porcentaje de población en tal lugar, ¿no? Es decir, era una consideración personal donde cada individuo, digamos, estaba o no afiliado conforme avanzaba el programa. Sí, claro, y tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? La otra cartera que no terminé de comentar es la que terminó siendo el Seguro Médico Siglo XXI para niñas y niños menores de 5 años, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, con nuestra población, lo mismo, es cómo avanzamos a una agenda de cobertura universal, pues empezamos con las generaciones más jóvenes. Estas generaciones van a tener todo cubierto, primer, segundo y tercer nivel, de 1 a 5 años, bueno, desde el nacimiento hasta los 5 años, y a partir de eso vamos garantizando que las poblaciones tengan cobertura. Pero lo mismo, empezamos a identificar que dependía mucho de la entidad en la que se encontraban las niñas y niños, de si podían contar los hospitales y clínicas con los recursos de las enfermedades que tenían, porque si no las tenían, pues entonces no los podían cubrir. Claro. Después empezaron, incluso en algunos hospitales, a decir que esta barrera de los 5 años y que para algunas enfermedades se extendió a los 10 años era limitativa, ¿no? O sea, es decir, en lugar de entender este planteamiento inicial de ya a partir de eso ya me cubre todo en toda mi vida, empezaron a decir, no, a partir de los 5 años dejo de cubrirte, ¿no? Y entonces entras a estos catálogos de servicios de otras personas. Entonces empezó a haber mucho, que como suele suceder, como mucho análisis de la reglamentación, y entonces en la independencia y autonomía de la gestión de los estados, de los servicios de salud de los estados, empezó a haber como manejos diferenciados, ¿no? De cómo atendían el Seguro Popular. Sí, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que nos acaba de dejar María Fernanda muy claro, de cuál era el diseño, cómo estaba conceptualizado, y revisaremos ahora con María Fernanda y con Manet qué pasó en los hechos, ¿no? Qué sí funcionó, qué no funcionó y cuál era el estado que tenía antes de que dijeran que no era ni seguro ni era popular y naciera el INSABI. Pero si les parece, de eso platicamos regresando del corte. Estamos de regreso y a ver, maestra Manet Vargas, cuéntenos de ese diseño, qué sí funcionó ya a la distancia, digamos, porque yo he escuchado como dos planteamientos. Uno, que a mucha gente sí le resolvía el seguro y que sí atendía a esta población con las limitaciones financieras reales, porque no alcanzaba para todos, porque no cubría todas las enfermedades, pero porque decir que cubre todas financieramente es insostenible, aunque suene políticamente mejor decir que cubre todo. Pero también he escuchado que este modelo que nos explicaba antes María Fernanda de la transferencia de recursos a los estados, pues en algunos casos se prestó para corrupción y entonces
en algunos casos decían que eran cajas chicas de algunos gobernadores, la transferencia de recursos federales en materia de salud, sobre todo para eso que explicaban ustedes, ¿no? Los hospitales locales que o se construían pero no se equipaban, o se equipaban pero no tenían personal. ¿Qué pasó, digamos, con las luces y sombras del Seguro Popular? Sí, perfecto, Mario. De hecho, destaco primero lo bueno y luego me voy a las críticas constructivas. Lo bueno es realmente que se trató de ordenar lo que se le daba a la población abierta. Antes no había un catálogo explícito y tampoco quedaba claro que el financiamiento funcionara como en el IMSS para cubrir, ¿no?, con cualquier padecimiento con el que llegara una persona. Inclusive se le pedían cuotas de recuperación a la gente, ¿no? Entonces, lo que sirve es para tener un catálogo específico en el que la gente y el personal de salud saben qué pueden otorgar, que no y bajo qué protocolos. Entonces creo que eso es importantísimo, ¿no? Bueno, más adelante pues pasaremos a lo del INSABI, pero creo que eso es algo de lo que se perdió. Entonces la gente no sabe a qué tiene derecho ni el personal de salud que debe ofrecer. Eso creo que es muy importante. Lo segundo, otro objetivo del Seguro Popular, además de al dar esta cobertura a la gente, quitarle el gasto de bolsillo, o sea, que se le cubriera prácticamente todo lo posible, llegó un momento en que el CAUSES cubrió el 85% del hospitalario, ¿no?, de segundo nivel y prácticamente el 100% del primer nivel, ¿no?, con los medicamentos asociados. Entonces, creo que esto redujo, y sí hay evidencia de ello, el gasto de bolsillo de las personas y su gasto catastrófico. Entonces, creo que eso es muy bueno. Y la intención era justamente para esos paquetes, ver cuánto costaban esos paquetes de servicios, cuánto dinero tenía que guardar el gobierno, ¿no? Combinado en una bolsa de recursos federales y estatales, era más o menos un 5/6 lo ponía el gobierno federal y 1/6 sí contribuían los estados directo. Entonces, se trató de hacer este símil del IMSS en el que hay contribuciones de todas las partes y se tiene ya una cápita establecida, guardada para el uso de cada persona, ¿no? Entonces, esto logra equiparar un poco el gasto que estaba muy bajo en población abierta, lo logra equiparar un poco, subir el gasto en salud para esta población y equiparar un poco al de seguridad social, que era uno de los objetivos. De hecho, se logra el objetivo de aumentar al menos en 1% del PIB el gasto en salud total, ¿no? Que era esa intención, emparejar un poquito las dos variables. Y bueno, y creo que a la gente le sirve un poco para ver también la salud como un derecho, ¿no? Y no necesariamente como una dádiva, aunque creo, empezando con las críticas constructivas, una de ellas es que la gente puede ir a solicitar, pero si no le dan la oferta de servicios, realmente nuestro sistema tiene muy pocos elementos de elección y muy pocos dientes, ¿no?, para que la gente pueda exigir que le den lo que necesita. Entonces, creo que faltó establecer bien esos mecanismos, tanto de derechos como de qué corresponsabilidades le pedíamos a la gente, que en realidad son difíciles de establecer en cualquier sistema, ¿no? Pero esa pudiera ser una crítica. La otra, claramente, es la transparencia. Una vez que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, es decir, el gobierno federal, veía que el Estado acreditaba su aportación, enviaba los recursos a los estados y los daba por devengados. Entonces, prácticamente una vez llegando, digamos, a la Secretaría de Finanzas del Estado y de ahí a la Secretaría de Salud Estatal, no sabíamos qué sucedía con el recurso. Es muy difícil, cualquiera que lo haya intentado, ver específicamente ese dinero, cómo baja, ¿no?, y realmente llega al usuario. Entonces, creo que ahí sí faltaba claramente los elementos, pues, de supervisión y más de supervisión, ¿no? De acción en cuanto un poquito a la transparencia, ¿no?, que estuviera relacionada. Y creo que la tercera área de oportunidad que la planteó el Seguro Popular, pero no se logró, es como comentabas tú, el Seguro Popular es un seguro, pero en México nos cuesta trabajo ver, no sabemos si el IMSS es un seguro, aunque lo dice su nombre, o son prestadores de servicios, porque todo está en la misma caja. En ningún otro país pasa esto. Si uno analiza el sistema de Inglaterra, el sistema de Canadá o el de Alemania, tienen perfectamente establecida la separación de funciones. Una cosa es el aseguramiento, y otra cosa son los prestadores. De hecho, los estados que mejor lo hicieron en Seguro Popular fue porque trataron de hacer eso, que el Seguro Popular funcionara como una aseguradora y tratar de comprarle servicios a sus prestadores, aunque estuvieran en la misma Secretaría de Salud Estatal, ¿no? Hidalgo, por ejemplo, lo hacía muy bien, ¿no? Establecía contratos al menos convenios, ¿no?, para comprar servicios. Pero eso no pasa ni en el IMSS ni en ningún otro lado. Entonces,
es un problema sistémico que tenemos en realidad, tanto población abierta como seguridad social. Tenemos dos funciones que son separadas y tienen justificaciones diferentes en la misma caja. Entonces, la misma institución actúa como juez y parte, porque yo te aseguro, pero a la vez yo te presto los servicios y no te dejo elegir nada, ¿no? Entonces, creo que ese es, en términos de diseño, eso, y se intentó hacer con Seguro Popular, realmente poner al Seguro Popular, a los regímenes estatales de protección social en salud, como autónomos, pero solo se logró que quedaran como organismos desconcentrados en 2 de las 32 entidades federativas, ¿no? Se perdió esa oportunidad de reordenar un poquito el diseño del sistema y seguimos en ese loop, ¿no? Que tenemos cada institución tiene más o menos establecido qué da y tiene sus propios prestadores y hay unas barreras inmensas, ¿no? Para que pueda haber intercambio de servicios entre prestadores. Que eso lo platicaremos un poquito más adelante, porque lo decíamos antes de empezar el programa, esta idea de un sistema universal donde un derechohabiente, ahora vamos con el INSABI, pero alguien que no tiene seguridad social puede atenderse eventualmente en el IMSS o en el ISSSTE o en el de Pemex o en el militar, lo cual pues, tendría un diseño, digamos, mucho más de sistema nacional de salud y no de fragmentación, pero ya nos dirán ustedes por qué ha sido tan complicado o si es viable incluso llegar algún día hacia allá. Pero a ver, María Fernanda, en esto que decía ahorita Manet, decía, bueno, a ver, ¿dónde estuvieron las carencias? Pues en esta falta de control en la transferencia de los recursos, también, por supuesto, ya en la calidad de los servicios, en estas desigualdades que han expresado las dos, que dependía mucho de qué punto del país te tocaba, lo cual pues, sabemos que es un problema que atraviesa casi cualquier dimensión del país, ¿no? Que es un problema de dónde vives, qué calidad de derechos o qué derechos incluso llegas a poder ejercer en los hechos. Pero, ¿qué pasó, María Fernanda, cuando se desaparece el Seguro Popular? Me encanta porque yo les dije al principio del programa que teníamos tiempo para hablarlo con calma y aquí les hago brincar de décadas en 5 minutos, pero es para que nos dé el tiempo de llegar después a donde estamos hoy. Pero, ¿qué pasó con el INSABI? Y esta idea de decir, yo me acuerdo de los mensajes del gobierno que eran, primero, ya todo se cubre, ya no hay estos catálogos de medicamentos, de enfermedades que se cubren. 2, todo mundo está cubierto cuando ya no tienes que tener una afiliación, digamos, en la lógica del Seguro Popular. Y luego, bueno, ahorita vamos a hablar lo que implicó también en términos de recentralizar con convenios, ¿no? Mediante convenios este asunto de los sistemas. Pero me detengo primero en los dos elementos. Esta idea de, así como estaba, no funcionaba, es universal ahora. Y segundo, ya es gratuito además, todo ya es gratuito, ¿no? Que será el tercer elemento, digamos, del discurso. ¿Qué pasó en estos 3 años en esta transición? Bueno, pues ¿qué no ha pasado, no? Incluso la pandemia, ¿no? Es impresionante, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque además creo que vale la pena resaltar que detrás del planteamiento de los cambios del sistema de salud hay un grupo de intelectuales que se han metido a fondo a la agenda de derechos humanos y entonces hay una base teórica sólida sobre cómo avanzar hacia la cobertura universal en salud. ¿Cuál es la dificultad? Que pues esto se contrapone con los retos de México, ¿no? Tanto la cantidad de espacio territorial que tenemos, la población que tenemos, el presupuesto que actualmente se invierte en salud para los recursos públicos, ¿no? Del sistema público de salud. Entonces, bueno, de repente tenemos una parte teórica muy interesante que no coincide con la realidad y las barreras que tenemos en términos reales en el país. Pero bueno, se parte de un planteamiento inicial, ¿no? O sea, es decir, el diagnóstico lo tenían todas las personas, lo tienen todas las personas, la fragmentación de los servicios de salud, la falta de inversión, el tema de plantear cuáles enfermedades sí se cubren y cuáles no, puede empezar a verse como un tema de discriminación y de no avanzar justamente hacia la garantía de derechos de todas las personas. Entonces, bueno, el planteamiento lo tenemos, ¿no? Y los retos, como decíamos nuevamente, que son importantes, ¿no? De las enfermedades que tienen las personas en México, las enfermedades no transmisibles que son tan costosas. Entonces, partimos de eso y pues bueno, en términos teóricos del discurso suena bastante bien, pues vamos a cambiar lo que no está funcionando, ¿no? Y vamos a voltearlo a algo interesante, ¿no? No podemos hablar de una agenda de derechos humanos cuando cobras por un servicio público, entonces pues vamos a eliminar estas cuotas. No podemos hablar de temas de no discriminación cuando tenemos carteras limitadas, entonces acabemos con esas carteras.
Entonces, se empiezan a retomar también estos planteamientos de los determinantes sociales de la salud que tienen que ver con la atención primaria en salud, cómo fortalecemos el primer nivel, cómo generamos redes comunitarias, cómo ampliamos los servicios para que lleguen a las personas que menos acceso tienen actualmente. Ese es el planteamiento inicial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, pues bueno, el sexenio tiene un tiempo muy limitado, entonces en el marco de acción fue hagamos primero la institución y luego empezamos a responder las preguntas. Entonces empieza a crearse el INSABI, se viene atrás mucha la infraestructura de Seguro Popular, y entonces empezamos con algunos temas que además son bastante complicados, ¿no? En términos logísticos, lo que tiene que ver con la compra de medicamentos. Todo este cambio en el proceso, deciden apostarle a cambiar eso porque piensan que también va a haber un retorno de inversión interesante. En el 2013 comenzaron las compras consolidadas en el IMSS. Y fue el primer modelo en el que se dieron cuenta que la centralización de esas compras ayudaba a reducir bastante los costos de los medicamentos. Porque el volumen de compra era gigante y porque ya no tiene este problema de que en un estado te costaban 5 y en otro 10, ¿no? Claro, y te permite negociar de manera más abierta con las farmacéuticas, ¿no? Te permite decir, yo te voy a comprar un volumen muchísimo más amplio, pero tú dame un costo más competitivo. Entonces es un ganar-ganar en ese sentido, una vez más en términos de lógica, ¿no? De cómo debería ser. Pero eso cuando se quiso replicar desde la Oficialía Mayor, además, si no me equivoco, de la Secretaría de Hacienda, ¿qué pasó? Así es, ¿no? Y además empezaron a pensar en un modelo que era bastante interesante, pero igualmente complejo, porque este modelo de compra consolidada contemplaba algunos pasos importantes que cruzaban incluso por la participación de organizaciones de la sociedad civil y además en estos consejos médicos que se conformaron por enfermedad, para que dijeran abiertamente, a ver, si no hubiera un problema de financiamiento, ¿qué medicamentos ustedes recetarían? ¿No? Entonces, pues bueno, obviamente los más caros, los más innovadores, ¿no? Los que han demostrado los mejores resultados, ¿no? Si me estás preguntando que sin fijarme en el precio, pues te voy a decir que eso. Entonces, bueno, se empezaron a generar estos modelos, pero primero se dieron cuenta que tardaban mucho, porque en lo que juntaban a las personas expertas técnicamente, en lo que juntaban a las organizaciones de la sociedad civil para validar estos procesos y tratamientos, pues bueno, las compras tardaban un año, ¿no? Entonces no era práctico, no era efectivo. Entonces deciden voltear a Naciones Unidas y decir, hagamos un modelo de compra con una agencia que ya ha tenido algo de experiencia en algunas compras similares, ¿no? No, desde el principio se planteaba, no en la cantidad de medicamentos e insumos que necesita un país como México y con la complejidad que decimos ahora por la fragmentación y las diferencias regionales, ¿no? Pero bueno, se dijo en ese momento, le entramos, ¿no? Y entonces empieza además a juntar el proceso de cambio de una institución, o sea, es decir, empieza a crearse INSABI sin reglas de operación, se empieza a ejecutarse el INSABI sin reglas de operación, lo que empieza a generar un problema de falta de entendimiento desde el personal de salud, pacientes, administrativos, ¿no? Todas las personas no entendían bien qué estaba pasando, incluso se cierran estas oficinas de atención del Seguro Popular, entonces no había más que una línea telefónica en donde no contestaban porque pues toda la gente estaba haciendo preguntas. Entonces están en proceso mismo de la institución, ¿no? De cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Empiezan al mismo tiempo a ver cómo le hacemos con este proceso de compras. Se dan cuenta que no está funcionando lo de Oficialía Mayor. Empiezan al mismo tiempo a llamar a un OPS, sino una oficina regional, ¿no? O sea, también es importante decir que en ese momento un OPS no tenía la capacidad de personal para hacer ya la compra en ese momento. Y se nos viene además la pandemia, ¿no? Entonces empiezan a complejizarse todos los procesos y durante unos meses tuvimos un vacío un poco Yo agregaría de información. Un elemento ahí, María Fernanda, la fractura de la cadena con la que operaba el sistema de distribución en México, en donde el distribuidor y la farmacéutica iban de la mano, y entonces al resolver la asignación de medicamento se resolvía en automático la distribución, porque ellos iban en combo, digamos, en tándem, ¿no? Y en este modelo ya no existe ese tándem. Por lo tanto, además de todo lo que yo has explicado, se agrega el hecho de que una cosa es la compra de medicamentos, pero sigue sin resolver el problema de la distribución de medicamentos cuando los tengas, ¿no?
Exactamente, y lo mismo, vamos resolviendo conforme vamos enfrentando los problemas, ¿no? Porque deciden en ese momento, bueno, tenemos una institución mexicana a la que no estamos poniéndole mucha atención que se llama Birmex, entonces, ¿por qué no utilizamos los procesos internos de Birmex, fortalecemos estas instituciones nacionales, eliminamos terceros internacionales que nos están generando más problemas en este momento y entonces generamos un sistema? El tema es que no lo teníamos planeado. Entonces, creo que regresando una vez más a esta parte de la complejidad de pasar de una institución que se concentraba en procesos, ¿no? Que era Seguro Popular, pasamos a una que no tiene nada de procesos, que empieza a construir sobre la marcha. Entonces, a pesar de que hay estos teóricos ideólogos de hacia dónde debe de ir en términos de derechos humanos la agenda, no teníamos personas expertas en la parte práctica, en la parte de procesos. Claro. Entonces eso se descuida muchísimo y tiene un efecto muy importante en la población. Que eso lo vamos a platicar justo regresando de la pausa, porque ahí están los datos de Coneval, de la medición de lo que significó el acceso a los servicios de salud y cómo se vio reflejado en la más reciente medición, la del 2020, si no me equivoco, la medición del 2020, que ya muestra los primeros efectos, digamos, de esta transición. Pero eso lo platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y Manet, a mí me gustaría complementar esto que apuntaba María Fernanda, donde nos explicaba muy bien cómo desaparece una institución, nace una nueva que está en construcción, pero al mismo tiempo pues, desmantelas prácticamente varias de las piezas clave que era esta del modelo de financiamiento, desaparece lo que habían apuntado del Fondo de Gastos Catastróficos, se elimina de esa bolsa, digamos, que además, por supuesto que todo esto, como han dicho ustedes, coincide con el periodo de pandemia, pero ¿cuál es el efecto para la población? Y decía yo este dato, Manet, sobre la reciente medición, la más reciente en términos de acceso a los derechos de salud de Coneval, que creo que es un dato importante para esta discusión que estamos revisando, ¿no? Sí, es correcto, Mario. Justo ahí se refleja, ¿no? Creo que no hay que hacer estudios cualitativos, sino basta con este dato. Es justo la información que levanta el Coneval para la medición multidimensional de pobreza y una de las dimensiones que evalúa es la carencia de acceso a servicios de salud. Y de 2018 a 2020 ahora sí que aumenta esa carencia, ¿no? Baja la gente que está cubierta en 12 puntos porcentuales, ¿no? Y se acerca más o menos, por aquí tengo el dato, ¿no? Son más o menos 30% de la población que se dice carente, ¿no? De acceso a servicio de salud, que es más o menos unos 36 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, claramente ahí se ve el reflejo de la desorganización en la transición, ¿no? Porque creo que aún con la buena intención, digamos, de no tener catálogos y funcionar igual que funciona la seguridad social, bueno, uno había que hacer bien los cálculos, ¿no? De por qué había un catálogo limitado, porque claramente no alcanzaban los recursos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es cómo realmente garantizas la capacidad de atención para la gente y cómo comunicas la transición para que la gente sepa a qué sí tiene derecho y qué no. Y lo mismo al personal, ¿no? Que no sabe qué responderle a la gente, al personal de salud. Entonces, creo que ahí exactamente en la transición precipitada hay un problema y ya lo dijo María Fernanda, he buscado, no hay reglas de operación, no hay lineamientos, no hay mucha normatividad ligada al INSABI. Lo que sí hay es esto del fondo, ¿no? Del FONSABI, que es más o menos lo que trataron de hacer es rescatar algo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que era una muy buena idea del Seguro Popular para tratar de garantizar que lo de más alto costo, ¿no? Se cubriera por ahí y con mecanismos además que tú verificabas que se hiciera, digamos, un procedimiento y pagabas después. De hecho, el Fondo de Protección para los economistas, digamos, tiene una gran lección de cómo hacer mecanismos correctos, ¿no? Para incentivar que se hagan los servicios y que se paguen en base un poquito al desempeño, ¿no? Y ahora en el FONSABI pues tratan de meter algo de eso, pero reduciendo mucho las intervenciones, subieron el presupuesto, pero ya una vez que no compensa con los gastos, no dan los números. Entonces creo que ahí también esa transición es un poquito desordenada, ¿no? Y realmente para mí el INSABI es como regresar a los años 70, ¿no? Porque es un modelo otra vez centralizado, donde no hay especificidad de qué se cubre, cómo se cubre y cómo se financia, ¿no? La idea en teoría creo que es buena, justo como decía María Fernanda, creo que faltan los mecanismos para hacerlo, ¿no? Para implementarlo de manera correcta y certera. Y ahora llego al punto, María Fernanda, de dónde estamos hoy, porque hace apenas unas semanas México Evalúa presentaba un reporte
que me parecía muy interesante, que mostraba que realmente el gasto del INSABI, pues no hay tal, ¿no? Que las bolsas, digamos, no se estaban ejerciendo, y luego nos anuncian además esta cosa donde el IMSS Bienestar, que normalmente son clínicas, que no entiendo, o sea, no ofrece estos servicios, digamos, de primer nivel, como se han explicado, sino que son clínicas más bien rurales, poblaciones más pequeñas. Si digo algo mal, por favor, corrijan, pero en términos generales, digamos, que no está como diseñado, por lo menos hasta ahora, no estaba diseñado para esa tarea, pero que parece que le van a transferir un poco la infraestructura de los estados. ¿Dónde estamos hoy? Y si es otra cirugía de la cirugía que venimos, o dónde, ¿cómo debemos entenderlo, María Fernanda? Sí, definitivamente creo que, como decía, estamos aprendiendo del error e intentando corregir a pasos agigantados, ¿no? Con un tiempo que sabemos que tenemos encima, entonces estamos intentando voltear a ver hacia dónde, ¿no? Bueno, están intentando las autoridades. Entonces, en realidad el IMSS Bienestar ya se había planteado desde el inicio del sexenio como una posibilidad de que fuera lo que ya después vimos que era INSABI, ¿no? De hecho, incluso para quienes veníamos estudiando el tema, fue una sorpresa que crearan el INSABI porque pensamos que irían más hacia el fortalecimiento de IMSS Bienestar. Entonces, bueno, ahora se dan cuenta que no está funcionando esto y ahora sí van a aplicar una prueba piloto, que es Nayarit, ¿no? Entonces ya decidieron que Nayarit va a ser la prueba para ver si se logra que estos servicios del Estado, los que pertenecen a la Secretaría de Salud del Estado, que son los CESAS, va a pasar a ser financiado por por IMSS Bienestar. Vimos, ya se anunciaba un poco cuando vimos un aumento altísimo en el presupuesto, en la aprobación del presupuesto del año pasado a IMSS Bienestar, ¿no? Entonces, esto podía atender a varias de las alternativas que se están haciendo, ¿no? Podía ser debido a que esta atención, ¿no? Como lo hemos visto en el discurso de atender primero a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, estos tienen como un objetivo principal el atender a las poblaciones más vulnerables. Es importante que para las personas que no conozcan mucho sobre IMSS Bienestar, que desde su planteamiento el objetivo era que pudieran asistir personas de comunidades principalmente rurales, no necesariamente tenían que ser derechohabientes del IMSS. Entonces ya era como un planteamiento de inicio desde, como lo hicimos desde antes de Solidaridad, desde que era Coplamar, ya era el objetivo de este programa. Entonces, lo que empezamos a ver también es el tema del acceso a los medicamentos gratuitos, ¿no? Esta política de medicamentos gratuitos que también va muy ligado a los servicios de primer nivel, ¿no? Que también hay que entenderlo no como una política de todos los medicamentos ya son gratuitos para todas las personas, porque estamos en proceso, ¿no? Entonces, el primer paso es atender primer nivel de atención. Y efectivamente las clínicas de IMSS Bienestar también están capacitadas para atender primer nivel de atención. Y algunas de segundo nivel de atención, por ejemplo, ginecobstetricia, otra de las agendas principales y prioritarias también de derechos humanos. Pero entonces tienen que empezar a ver cómo le van a hacer incluso con el tercer nivel de atención, con las más especializadas, y aquí es cuando entra el fortalecimiento de capacidades a través de los recursos con los servicios estatales de salud. Entonces, hacia allá vamos, ¿no? O sea, es decir, ya nos dimos cuenta que el modelo que se estaba pensando para el INSABI no estaba dando los resultados esperados. Esta combinación de que sí es seguro popular porque se quedó con el FONSABI, pero no con la capacidad de operar, ¿no? Los protocolos incluso que comentábamos al principio, ¿no? Un hospital tenía que generar ciertos procesos para acreditar que podía estar, eso se acabó también con el INSABI. Entonces, regresamos una vez más a hacer un análisis de cómo estamos, quiénes tienen capacidad para dar qué atención de primer, de segundo, de tercer nivel, y a partir de eso hacer un reparto, ¿no? Compartir los recursos incluso de personal. Ese también es otro punto importante, ¿no? Se hizo una inversión muy fuerte a partir de la pandemia también para atraer más inversión para profesionales de la salud, y se van a estar utilizando también los recursos de los estados para empezar a aplicarlo en el IMSS Bienestar. Entonces, es hacia donde vamos, ¿no? El INSABI va a seguir figurando, pero más como una figura administrativa de este proceso, ya no va a ser la parte operativa del proceso, va a ser principalmente en primer, segundo nivel de atención, atención de urgencias, y el tercer nivel de atención, por lo que tenemos de información ahora,
va a continuar siendo por parte de los Institutos Nacionales de Alta Especialidad, coordinados una vez más administrativamente por el INSABI y de una manera más operativa por la Comisión Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad. Muchas gracias, María Fernanda. Manet, con esto que nos está diciendo, ¿cómo queda entonces, por ejemplo, en temas de la relación Estados-Federación? ¿Y cuál es el modelo más exitoso? Porque hoy tenemos, un poco sin planearlo así, pues dos modelos que podemos comparar. El de los estados que firmaron con INSABI la transferencia de su infraestructura, digamos, y los que no. Y además, eso curiosamente también ha traído otro efecto, que es en el del abasto de medicamentos. Quienes dependen del abasto vía el INSABI y quienes pueden todavía contratar medicamentos con sus propias servicios de salud. ¿Qué hemos visto de ahí? Porque insisto que es una especie de estos experimentos naturales, ¿no? No fue planeado así, pero lo cierto es que hoy tenemos estados con un modelo y estados con el otro. ¿Cómo funcionan? ¿Qué podríamos aprender? Si hay uno de los dos modelos que resulte más deseable, o si en todo caso, pues terminaremos con un modelo como el que hoy tenemos un poco mixto. Correcto. Lo de la descentralización en realidad siempre fue muy polémico, ¿no? Porque, bueno, como todo tiene sus pros y sus contras, y creo que pasa exacto lo mismo con la recentralización, ¿no? Aquí creo que la cuestión es cómo ordenamos o reordenamos otra vez, un poco, o sea, como se dirige a María Fernanda, la parte de atención a población abierta, ¿no? Porque el IMSS Bienestar en realidad son prestadores de servicios que, ¿no?, que existen desde hace un montón. Solo en las entidades federativas donde había más pobreza, si no mal no recuerdo, eran 17 nada más, ¿no? Y, por ejemplo, cuando se hizo el Seguro Popular, tanto el IMSS Bienestar como la infraestructura de los estados, de los CESAS, eran los prestadores del Seguro Popular. Pero el IMSS Bienestar depende del IMSS, aunque no del régimen obligatorio. Entonces, es una cruzada de presupuestos y de desorden de arquitectura del sistema bárbara. Entonces, digamos, no importa ya qué infraestructura se use, ¿no? Creo que lo importante es que el INSABI entonces actúe como la caja compradora, ¿no?, la aseguradora general, y le compre servicios entonces a los prestadores de los estados o del IMSS Bienestar. Eso es un punto. El segundo es, estos prestadores, ¿a quién deben pertenecer, no? ¿A la federación o a los estados? Pues la verdad ahí creo que tendríamos que probar la recentralización a ver si funcionó mejor que en los 70s, porque pues descentralizamos justo porque pensamos que los estados podían gestionar mejor su infraestructura, ¿no? Y creo que ahí depende un poquito la postura que quiera adoptar uno. Si quiere uno analizar modelos de otros sistemas de salud que más o menos funcionan, casi todos son de alguna forma descentralizados, pero son descentralizados en todo. Son descentralizados en sus aseguradoras, porque son aseguradoras por provincia o por estado, y en sus prestadores de servicios, ¿no? Y hay esta separación de funciones de esas cajas aseguradoras estatales o provinciales comprándole los servicios a distintos prestadores, que no todos tienen que ser públicos, inclusive podrían ser privados si se hace una compra estratégica de servicios, ¿no? Entonces, la verdad, Mario, es que es una pregunta que creo que no tiene respuesta, porque creo que depende un poquito la postura. Hay quien cree que desde la federación claramente se puede tener un ordenamiento mejor, dada la mala experiencia quizás con los estados de no tener los mecanismos de transparencia para fiscalizarlos. Entonces, podría ser una idea digna de probarse. La idea es un poquito cómo si realmente hace separación de funciones, cómo haces que el INSABI funcione como esta caja aseguradora, ¿no? Y cómo ordenas los procesos para que los prestadores tengan lo que necesitan. No importa si son IMSS Bienestar o son Excesa, que ahora no se los pasan al IMSS Bienestar. Creo que más que eso es cómo modelas los procesos para que des la capacidad de atención que necesita la gente, ¿no? Pero sí se requiere un rediseño de arquitectura, siento yo, porque seguimos todavía en un desastre de quién controla los recursos y de muchas instituciones participando en lo mismo. Y en ese sentido, para terminar, porque ya casi se nos acaba el tiempo, María Fernanda, ¿tú ves viabilidad de caminar algún día hacia este sistema universal donde pase un poco esto que decía ahora Manet, de que una cosa es el instrumento financiero, pero que al final tengamos esta capacidad de brindar servicios más allá del nombre de la institución que los preste?
Pues creo que vamos en buen camino ahora, sobre todo porque está posicionado el tema, ¿no? En primer lugar, fue una agenda que quiso tomar el gobierno actual con las cosas buenas y malas. Había sido algo que se había quedado pendiente en otras administraciones, ¿no? Se habían planteado algunas ideas interesantes, por ejemplo, en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto había una intención de reforma hacia la portabilidad y convergencia súper interesante que nunca se consolidó ni se discutió y a nadie, o sea, pasó por la noche, ¿no? Entonces tenemos un muy buen momento ahora para hablar del tema, ¿no? Para posicionarlo en más foros, para entender, ¿no? Quienes llevamos mucho tiempo estudiándolo, pues nos emociona, ¿no? Más que deprimirnos, nos emociona que esté en la agenda pública el tema, ¿no? La pandemia vino también a mover muchas cosas, ¿no? También el empezar a plantear incluso otras ideas como los fondos regionales, el empezar a ver hacia la región, ¿no? Cómo podemos empezar a subsanar las cosas que nos faltan en los países y empezar a apoyarnos de otras vías, ¿no? Entonces eso es como bastante interesante y como decía el planteamiento de la agenda de derechos humanos, ¿no? El que continuemos hacia esta agenda, el que continuemos avanzando hacia la universalidad, que sí estamos teniendo muchos problemas, pero creo que ahora empezamos a preguntarnos y lo más importante será la transición, o sea, el gobierno que entre, qué va a tomar, qué va a quitar, porque si estamos ahora con prueba y error y logramos empezar a avanzar, pues lo peor sería pensar en que una nueva administración empezara otra vez tabula rasa. Entonces, el tema es cómo vamos recuperando las experiencias positivas y a partir de eso empezar a avanzar hacia cubrir a más personas. Y cómo terminamos con una política de Estado, ¿no? Que sería lo deseable, más allá de quién sea la persona o el partido en el poder, pues tener una visión de Estado hacia dónde queremos llevar en 10, 20, 50 años, ¿no? Manet, por favor, para terminar, tu perspectiva también pues de dónde estamos y si vamos, como decía María Fernanda, que me encanta porque dice, bueno, ya se está discutiendo, ya vamos de gane, ya está poniendo en la mesa. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bien, yo la verdad siento que esto del sistema universal se tiene discutiendo muchísimos años, ¿no? Y creo que es difícil aterrizarlo porque la limitante principal es la presupuestal. Para tener un sistema universal se financia con impuestos generales, ¿no? Entonces aquí solo financiamos con impuestos generales la mitad, que es población abierta, y el resto lo financiamos con las contribuciones, ¿no? Obrero-patronales y la contribución social del gobierno. Entonces, creo que partiría, ¿no? Ahí es donde perdemos la discusión de cómo realmente lo logramos. Yo creo que debemos transitar hacia un sistema universal. A mí me gusta más porque creo en la protección social y creo que es difícil lograr que toda la gente entre en la formalidad y entonces entre en un esquema de seguridad social. Entonces sí estoy a favor de un esquema universal, pero creo que en estas pruebas y error y pilotos, antes de aventarnos a hacerlo, deberíamos probar cosas sencillas en el diseño. De entrada, separar funciones en todas las instituciones. Hagamos cajas compradoras de servicios como en el resto de los países y ¿no? Y veamos los prestadores que tenemos, démosle elementos de elección a la gente, abramos la portabilidad, ¿no? O el intercambio de servicios, al menos al nivel de la prestación. Entonces creo que hay pasos intermedios que podemos probar para que no nos suceda lo del INSABI. Creamos que de la noche a la mañana podemos crear un sistema universal viable. De acuerdo. Pues muchas gracias a las dos. Yo creo que lo han hecho, nos han ayudado a entender temas que son muy complejos, con gran claridad, cosa que les agradecemos siempre. Y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Manet, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, María Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias a las dos, pues ya han escuchado expertas que nos han ayudado a entender cómo estamos, de dónde venimos y cuáles son los retos de nuestro sistema de salud. Ya seguiremos platicando estos asuntos. Yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.